Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio panóptico que realizamos todos los viernes desde el canal de la capital Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Es un placer, un gusto enorme presentarles al co-conductor de este espacio, el licenciado en Ética, César Moreno Vega. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto que estés acá, amigo. Pues Mario, igualmente el gusto es mío. La verdad es que me causa mucha alegría, mucho placer compartir contigo este espacio tan agradable de producción aquí en Covadonga Medios, en este programa panóptico a través de Pulso Sur, siempre pues abordando los temas más candentes, los temas más de actualidad que hoy son motivo de comentarios a nivel nacional y que siempre sabes escoger atinadamente para tratar de aportarles nuestro granito de arena, nuestra visión personal. Pues en esa tónica de la que hablas, hoy vamos a hablar acerca de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Si me permiten, voy a leer algunos 3 párrafos rápidos. El viernes 9 de agosto, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditar y que sean objeto o producto de ilícitos. Con ella, con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Estado mexicano podrá decomisar bienes, cuentas y activos relacionados al robo de hidrocarburos, trata de personas, secuestro, crimen organizado, corrupción de servidores públicos, narcotráfico, robo de vehículos y extorsión. Hay que aclarar que esta ley ya venía operando en algunas entidades de la República Mexicana y que la metió por primera vez Felipe Calderón durante su sexenio, pero esta vez se ampliaron ciertos artículos, maestro. Pues qué bueno, Mario, qué bueno, porque el pueblo de México en general, el pueblo de México completamente ha estado firme en el reclamo de que todos aquellos malos servidores que han saqueado a este país, que se han hecho archirrecontra supermillonarios vía la corrupción y la impunidad, pues que devuelvan, que el Estado mexicano encuentre el mecanismo por el cual, por medio de, por ejemplo, esta ley de extinción de dominio, quitarle lo que ha sido mal habido y que muchas de las propiedades incluso han sido en contra de la propiedad nacional, en contra de la propiedad estatal, en contra de la propiedad municipal. Y a veces escuchamos, nos damos cuenta de que ya detuvieron a fulano, que ya detuvieron a sultano. Aquí tuvimos, por ejemplo, la detención, por cierto, durante varios meses, de un ex tesorero municipal. Pero no pasa nada, no les quitan lo que adquieren indebidamente, ilegalmente, y salen y hasta salen riéndose cuando abandonan la reclusión. Entonces, caramba, el pueblo de México quiere que les quiten todo lo que adquirieron por medio de la ilegalidad, la corrupción, el saqueo, y que vuelvan a quedar como estaban. Da asco ver a muchísimos nuevos ricos que eran gente común y corriente, a lo mejor más corrientes que común. En términos morales, sí. En términos morales, y que ahora cotizan en los forbes municipales, estatales, nacionales, y algunos han llegado a ingresar a las páginas del internacionalmente reconocido Forbes Mundial. Bien, la ley de extinción de dominio ya se aplicaba, se sigue aplicando en algunos otros países. Hay un investigador y un consultor o asesor que es muy famoso en el mundo, Eduardo Buscaglia. Sí, cómo no. Que él recomendaba y se extrañaba que en México se capturaba a un delincuente X y que sus bienes quedaban intocables. O sea, dicen, de nada le sirve al Estado, a una nación, si quedan intactos todos sus bienes, sigue siendo propietario. Entonces, Eduardo Buscaglia sugería
que el Estado mexicano en particular debía empezar por cambiar el sistema político electoral, porque dice, desde ahí empieza la delincuencia organizada a distribuir cargos de elección. Y luego, después de modificar la ley electoral, dice, el Estado debe confiscarle las propiedades a quienes ya se les comprobó que actúan al margen de la ley. Yo concuerdo bastante con Eduardo Buscaglia en cuanto a que mucha de la delincuencia gubernamental comienza con los órganos electorales. La verdad es que es demasiado el dinero que se invierte en esos órganos electorales, pero que en la mayoría de los casos, tanto a nivel nacional como los organismos correspondientes en los estados, sabemos bien que siguen instrucciones, que cumplen órdenes muchas veces al pie de la letra. Nos damos cuenta, por ejemplo, de una determinación de un tribunal electoral estatal y que luego se las patean a nivel federal. Uh-huh. Cuando toda la sociedad está consciente de que está mal dictaminado el juicio de revisión constitucional que lleva a cabo un tribunal electoral estatal. Ya sabe la gente cuál va a ser el resultado en una sala superior. ¿Sí? Patearlos y decirles que estuvieron mal. Pero no estuvieron mal porque ignoren la ley. Está mal a propósito, porque cumplen órdenes porque son los intereses que así obligan a estos señores a dictaminar, aunque sepan ellos mismos que están al margen de la ley. Si lo hacen por no saber, malo, porque para eso están ahí. Se supone que ellos son los expertos en la ley electoral, y si lo hacen sabiendo, es peor. Y ese tema del que hablas, lo vimos en este proceso electoral que recién vivió Quintana Roo, con dos instancias. El Instituto Estatal Electoral y el TECRO. Sí, efectivamente. El estatal, el IECRO, que es el Instituto Estatal de Quintana Roo, Instituto Electoral, que es el encargado de la organización, de la vigilancia, de la recolección de los votos, y luego el TECRO, en donde hay personajes ahí que ya cuentan con 10 o 12 años de estar mamando incansablemente de esa ubre inagotable que es el presupuesto federal y estatal. Ya tienen años, y entre más se eternicen, más mañas adquieren. La verdad es que debería de haber una reforma a esa ley electoral, como dice Eduardo Buscaglia, en donde tengan un periodo y se vayan. No, hombre, hay una persona ahí de Cozumel, Víctor Vivas, que desde que se creó ese organismo, creo está ahí. Y está porque hay videos, hay audios, está al servicio de Roberto Borge. Pues sí. Donde él era el que le exigía, fíjate, un magistrado de este tribunal, del TECRO, casi exigiéndole a un consejero del IECRO que se comportara de tal o cual manera. Sí, hay que recordar que a él, su pariente, Félix González, lo hizo presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Uh-huh. Después hicieron los ajustes correspondientes, pero no salió del presupuesto. Eso hubiera sido vivir en un error, como lo dijo aquel señor tan sonado, don Fidel Velázquez. Vivir fuera del presupuesto es un error. Entonces lo acomodaron ya como magistrado e hicieron a la licenciada Cerón, la presidenta de ese tribunal, Nora Cerón, pero siguen los mismos. Hace años que están los mismos, y ya se ha demostrado en infinidad de ocasiones con los palos que le han dado la Sala Superior o el mismo Tribunal Federal Electoral, de que
Inclinan la balanza. Inclinan la balanza, son fieles de esa balanza para inclinarla hacia donde están los intereses correspondientes. Cuánta razón de Eduardo Buscaglia, y debe de haber una reforma a fondo. Yo creo que con esta ley de extinción de dominio, pues si se lleva a cabo de la manera más eficaz, a lo mejor vaya a recuperar el Estado infinidad de bienes. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya la casa del chino Chen Liyegong, aquel de los 200 millones de dólares, ya fue vendida a un famoso empresario mexicano. Sí. Ya fue vendida. El dinero fue destinado a apoyo del deporte, a los deportistas sobre todo, que hoy pusieron en nombre muy alto el de México en los Panamericanos, y ahora nada más falta que demos nosotros con el paradero entre todos y nos los den a conocer en dónde acabaron aquellos 200 millones de dólares. Bueno, dice el señor Felipe Calderón Hinojosa que lo destinó para construcción de unidades nuevas de salud. Hombre, y mira, una de esas está en Chetumal, nomás que quién sabe dónde está. Mira nada más, hombre, caramba. Entonces quiere decir que estuvo muy bien aplicado el destino de esos 200 millones de dólares. Hombre. Si hay en Quintana Roo, una en Chetumal, perdón, pues hay que ir al domicilio a ver si es cierto que existe, ¿no? Es que si fue aplicado para la construcción de unidades de salud, debe existir, ¿no? En la Dirección General de Bienes e Inmuebles del gobierno federal, la ubicación de esos bienes que se construyeron con los 200 millones. No, sí, dan una dirección, tú pones el nombre correcto de estas unidades de salud y aparece Chetumal y da la dirección, solo es cosa de ir a esa dirección. Sí, ojalá y no sea como la dirección de aquellas famosas facturas de empresas fantasmas, que llegas a la dirección y realmente te encuentras con una casita modesta, como aquel ejidatario que fue beneficiado con 8 millones de pesos para un proyecto productivo, y cuando llegaron encontraron una casita de esas de palma y paredes de palos de la región, y dije, bueno, ¿y qué hizo con los 8 millones? ¿Cuáles 8 millones? En mi vida los recibí. A mí me pidieron mi credencial de elector y mi acta de nacimiento y me dijeron que me iban a avisar. Entonces, estamos hablando de situaciones que ya hartan a los mexicanos, ya nos hartan enterarnos de esta situación. A mí me parece muy bien esta ley de extinción de dominio, porque esto puede dar la oportunidad, digo, sin revanchismos, sin gandallismos, sin desquites, sin apuntarle directamente a alguien y dispararle, no, que todo sea basado completamente con apego a nuestras leyes y al Estado de Derecho, para que se le quite a todos aquellos inmorales que bajo la, vamos a darle aquí, bajo la presunción del saqueo, del robo, del atraco, adquirieron demasiadas posesiones. Y bastaría con una investigación de lo más somera, Mario, para que a nivel nacional la misma sociedad denuncie a quienes han sido funcionarios públicos y se han convertido en millonarios de la noche a la mañana. Bien, pues esta ley nacional de extinción de dominio no ha sido bien recibida por algunos sectores, por algunos personajes. Legisladores de oposición, empresarios y especialistas han advertido que esta ley viola la presunción de inocencia, pues establece que antes que exista una sentencia judicial se pondrán a vender las propiedades decomisadas a personas acusados de cometer un ilícito. Y un ejemplo, el artículo 227, que establece que las autoridades podrán proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio. De aquí se
se agarran los opositores, entre ellos empresarios, legisladores del PAN, para decir, esto no está bien. Pues es que mira, Mario, desgraciadamente hemos tenido muchísimos funcionarios públicos, tanto de elección popular como de designación. Ya hablaba Eduardo Buscaglia de las fallas y lagunas de nuestra legislación electoral. En nuestra legislación electoral acudimos a las urnas, los que vamos, porque últimamente se está convirtiendo ya en un desánimo, pero vamos a las urnas y elegimos a X o Y personaje, y gana X. Hasta ahí terminó ya mi atribución y mi responsabilidad. Ya ganó X y X puede nombrar a Juan de los Palotes. Muchas veces hasta gente cuestionada. Sí. ¿No? Y entonces, desgraciadamente, eso ha caído en que a nivel nacional muchísimos políticos que tienen en su sangre y corre por sus venas el gen del saqueo y de la corrupción, de la noche a la mañana, en 3 años o 6 años, se hagan millonarios. Que se ha comentado demasiado, ríos de tinta y torrentes verbales se han hecho en radio y televisión sobre personajes que jamás con el dinero que han devengado públicamente por los cargos que han ejecutado, alcanzarían a tener los bienes. Y bueno, con esta ley de extinción de dominio, se haría un arqueo, cuánto ganaste en el trienio, cuánto de bonificación tuviste, cuánto de honorarios, y es fácil sacarle. No corresponde este edificio nuevo de departamentos que construiste, ¿con qué dinero? A veces no solo eso, ¿no? Dicen que el amor adúltero y el dinero ajeno, los mexicanos somos muy tontos, muy pentontos para ocultarlo. Y fíjate que sí, apenas empiezo a dilipendiar dinero ajeno, me compro una camioneta Kia del año y decían, oye, pero si apenas hace un año andaba a pie, cuando anduvo en la campaña andaba en bicicleta y hoy ya tiene una camioneta de 1,5 millones. Claro, no faltan los que los defienden y dicen, es que está ganando bien y la está pagando en abonos. Bueno, de veras, a veces hasta el diablo tiene seguidores, hasta el diablo tiene adoradores, pero es fácil, el pueblo no es tonto, el pueblo señala con índice de fuego cuando alguna persona de mediana posición económica accede a un puesto y luego se vuelve, pero si uno de la alta alcurnia. Y mira que ya que hablas de esto, no hacía falta o no hace falta usar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Basta con aplicar la ley de el delito aquel, enriquecimiento inexplicable, para darnos cuenta, porque los conocemos, porque nos llegamos a cruzar con ellos cuando todavía eran gente pobre en términos económicos, y nos damos cuenta de que no corresponde, pero quienes tienen la ley, quienes manejan esta ley anticorrupción, pues no quieren, ¿no? O sea, están aferrados a defender a los ladrones, a los corruptos. No es posible que todos nos demos cuenta, menos ellos. O sea, es absurdo eso. Así es, fíjate que ahorita que dijiste, aplicándoles esta causal de enriquecimiento inexplicable, me da risa una anécdota que me contaron, ¿no? Que cierta vez en un lugar de esos de solaz y esparcimiento en donde se expenden bebidas espirituosas, estaba un amigo y junto estaban 3. Uno era funcionario público y los otros eran exfuncionarios públicos.
Y al calor de esas bebidas etílicas le dice uno, oye, pero sí que te fuiste grande, ¿qué tal y te cayera lo de enriquecimiento inexplicable? Y que todavía le dijo ese tipo, inexplicable para ustedes, yo sí sé explicarlo, Pues, ¿cómo? claro. ¿No? Así es, inexplicable para la sociedad, Mario, y que desgraciadamente, pues como todos están cubiertos por esa ley electoral, en la cual nos gobiernan muchas veces funcionarios con la minoría, Mario. Con la minoría gobiernan. Un diputado de X partido participa contra el de Y y el de Z. El de X ganó la elección con 50 votos, pero el de Y tiene 40 y el otro tiene 35. Este va a gobernar con 50 y si juntas 40 y 35 son 75. Va a gobernar con la minoría. Así es. Pero así nos gobiernan porque es la famosa mayoría relativa. Soy mayoría con relación a y a y a. Pero estos elementos que funcionan así en nuestra ley electoral, Mario, son los que luego acceden a realizar, a reformar, a parchar leyes de sastrería a la medida, en donde incluso ridículamente en México la corrupción no es un delito grave. Por eso salen con la mayor facilidad de la cárcel. Por eso roban 50 millones y luego hacen una reparación de 4,5 millones de daño y se van. Y luego todavía les regresan derechos electorales y ciudadanos. Sí. Y al rato los volvemos a ver robando más de funcionarios, porque tal parece que algunos gobernantes optan por los que ya tienen experiencia, sí. Esos magos que saben cómo desaparecer grandes cantidades del presupuesto. Bien, regresemos a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El último párrafo del artículo 16 de esta ley dice también, este artículo 16 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que ha sido también muy criticado, dice que las personas que contribuyan de manera eficaz o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio o aporte información, podrá recibir una retribución de hasta el 5% del producto o del dinero que obtenga el Estado cuando venda esos bienes. Pues está tentadora la oferta. Y agrega aquí esto, dice, este artículo, hablamos del 16 de la Ley Nacional de Extinción, dice, este artículo atenta contra la naturaleza propia de la extinción de dominio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular y solo el Estado debe ser beneficiado. ¿Por qué dice esto? Porque de acuerdo al espíritu de esta Ley Nacional de Extinción, lo que se obtenga de la venta de las propiedades va a ser dirigido a programas sociales. Mira, Mario, yo creo que la intención de que todo lo recuperable y recuperado sea invertido en obra social, en apoyo social, en auxilio de los que apenas si tienen a veces para comer en este país, está bien. Lo que pasa es que hace muchos años, Mario, que dice, detuvieron a tal cabeza del narcotráfico y traía un portafolio con 10 millones de dólares. ¿No? Y se decomisó tal yate que iba cargado de droga. Y se decomisó tal avioneta. Y siempre nos hemos preguntado, Mario, ¿qué destino han tenido todos esos bienes? No hablando aún de las cuantiosas joyas que han recuperado. Diamantes, porque esos señores que cuentan con todo el dinero del mundo, producto del crimen organizado, del narcotráfico, del secuestro, esa gente
pues como tiene tantísimo dinero, también rayan mucho en la ostentosidad, ¿no? Les gustan las joyas, pero sí de esas de super lujo, ¿no? Basta con ver las películas, que es una parodia de la vida real, y donde vemos cuando salen aquellos señores, no hombre, qué bárbaros, traen unas cadenas que vaya, ya no un perro, un caballo pura sangre no la revienta, de lo grueso que está, del oro que cargan aquí en el cuello. Fíjate que ahorita me viene a la mente un dicho que vi en un libro de literatura en donde dice, en la época de las cruzadas y los cristianos, dice, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. En la época de las cruzadas y las legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en pleno siglo XXI, en la época de las luces, ¿no?, de lo alto de los ladrones cuelgan las cruces. Fíjate cómo ha cambiado con la historia el destino de esto, ¿no? Antiguamente levantaban una cruz para crucificar a los ladrones, a los malosos. Ahora los malosos traen la cruz aquí colgada del cuello, así grande, fuerte, lujosa. Qué bárbaro, de veras, que hasta dónde nos ha llevado esto a tener que crear y poner y aplicar una ley de extinción de dominio para que el gobierno mexicano, para que el Estado mexicano, ¿no?, trate de recuperar tanto de lo que ha sido saqueado. Mira, yo le agregaría a esta anécdota que cuentas, que leíste en un libro, de que antes efectivamente a los ladrones eran colgados en cruces, ¿no? Bueno, hoy en el pecho de ampones, ¿no?, de rufianes, les cuelgan cargos de elección popular, les cuelgan municipios, secretarías, organismos paraestatales, descentralizados. Se invirtieron las cosas. Sí. Bueno, muchos de ellos han sido verdaderos delincuentes convertidos en burócratas. Maestro, si lo permites, vamos a ir a un corte y regresamos para ver una renuncia de una priista. Vamos a un corte y regresamos. Para la mayoría de los chetumaleños, es una de las épocas más difíciles del año. ¿Cuánto gastan en útiles escolares? En promedio de todo el año es más o menos entre los 1,500 y los 2,000 pesos. Si bien el regreso a clases implica un fuerte gasto para los padres de familia que deben comprar los útiles escolares, ya que la mayoría de las veces es un gran sacrificio, pero siempre con un bien común. ¿Cuánto gasta usted en útiles escolares? Pues ahorita me gasté 800 pesos. ¿Es todo lo que ya le cubre para el paso del año? Nada. Con esos 800 pesos, ¿qué fue lo que logró comprar? Solo libretas y para forrar libros, lápices, colores, es todo. En esta ocasión salimos a realizar un sondeo en distintas zonas de la ciudad para conocer cuánto gastan los padres de familia en artículos escolares. Esto fue lo que respondieron. Es una cantidad la que gasto. Exactamente no lo sé bien, pero es que yo compro para 3, como 1,500. Sí, porque pues compro para 3. Sí. No vemos aquí la mejoría de que bajen precios en todos los centros comerciales para que podamos comprar. Aproximadamente 2,300 pesos más o menos. En puros libretas, lápices, gomas, etcétera. Tiene uno que ahorrar a empezar porque es exageradamente alto la lista
que están dando para la escuela. Hay algunos maestros que son específicos, quieren la libreta en roja, en verde, o sea, que sea exactamente lo que les están pidiendo. Sí, es muy lamentable la situación económica en la que estamos viviendo para tanto útil escolar, pues. Ahorita acabo de comprar los útiles escolares, me gasté en los 3 solo lo básico, 1,500 pesos. Tengo 3 hijos y todavía no termino porque faltan uniformes, zapatos. Le calculo como que unos 6,000 pesos que eran entre los 3, porque el que va en la preparatoria, pues sí, me lleva más gasto. Pues estoy gastando casi en libretas y todo, más de 1,000, como 1,000 pesos más o menos. Aparte van a ser los libros, otros 1,000. Regresamos nuevamente a continuar este programa con un tema meramente político. El día de ayer fue dada a conocer la renuncia que presentó la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Ortega Pacheco. Si lo permites, maestro, y a la producción le pedimos de favor que nos ponga la renuncia que hace en términos verbales la exaspirante a dirigir el PRI en México. Nadie tiene duda de que el domingo pasado vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. Eso está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron. Si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI, de la mano de la cúpula, solo tiene una ruta: la extinción. Me entristece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa, pero también reconozco a los liderazgos que resistieron y resisten el embate de la cúpula. Son el tipo de militantes que cualquier partido desearía tener. En lo personal, tengo claro que el PRI que se vio el domingo 11 de agosto no es el partido que me representa. Sin embargo, habiendo consultado con militantes que me respaldaron y dieron su confianza durante el proceso interno, no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó. Este será el último gesto para el partido al que tanto afecto le he tenido. Que quede constancia, no lo hago por la dirigencia ilegítima, ni mucho menos por la cúpula, sino por los efectos postelectorales que impactarían en la militancia que ninguna culpa tiene de los actos de unos cuantos. En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. Seguiremos en contacto porque nuestra lucha por México y por la democracia no termina, va más allá de una elección. Estaré siempre pendiente a través de mis redes sociales y mi WhatsApp. Pues maestro César Moreno Vega, la señora Ivonne Ortega renuncia después de cualquier cantidad de años de militancia porque dice que los métodos, las prácticas usadas en la elección de la nueva dirigencia nacional del PRI son una vergüenza. Mira nada más, al final de su rudo camino, vino a descubrir que le hicieron trampa, que los métodos de campaña y de elección del nuevo dirigente priista estuvieron plagados de triquiñuelas, de mañas, de trampas. Digo, caramba, la señora ya sabía en qué terreno estaba jugando. Esto es como la elección del rector de Quintana Roo, hombre, que ya era una bola cantada desde hace muchos meses. Así fue desde que Alito, como de cariño le llaman sus correligionarios, desde que Alito renunció a ese huesote que representa ser el gobernador de un estado, ya la sociedad mexicana que reflexiona, que piensa, que analiza, que tiene cierto grado de cultura política, ya sabían que ese tipo iba a ser el presidente del PRI.
aquel bravucón que dijo que venga AMLO, que aquí lo voy a poner en su lugar, aquí lo vamos a educar los campechanos. Y cuando fue AMLO se arrodilló a besarle la mano. Estamos con usted, señor presidente, y nos sumamos a esa tarea incansable por un México mejor. ¿Y dónde acabó aquel bravucón que rayó hasta en la grosería? Bueno, ya sabíamos que este señor iba a ser, hombre. Se empezaron a mover los dados de la cargada y ya era cuestión de tiempo que llegara la fecha para que este señor obtuviera, como lo hizo en algunos estados, el 70 o más % de la votación priista. Digo, no sé qué tanta votación tenga el PRI ahora, ¿no? Pero la verdad que esta señora se viene a dar cuenta hoy de que hay trampas, de que el PRI es la misma gata, nada más que revolcada. No hay cambio generacional, no hay cambio de ideología, no hay cambio de mentalidad. Es el uso y abuso siempre de los mismos métodos. Pues no conocen otra cosa. Mira, yo me pregunto, esta señora Ivonne, la señora Ivonne Ortega, ¿habría dicho esto que ustedes escucharon si hubiera ganado la dirigencia nacional del PRI? Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿por qué durante los años que fue militante del PRI, entre ellas fue integrante del Congreso de la Unión, fue gobernadora, ¿por qué nunca nos dijo que era una porquería de los procesos electorales del PRI? Ella misma fue... ¿Es resultado de eso? Es resultado de eso y fue copartícipe de 2 elecciones mínimo de diputados en Mérida y otras 2 de presidentes municipales de tantos municipios que tiene Yucatán. Al parecer son como 112 municipios. Entonces, ella misma fue partícipe de eso, hombre. Ella misma promovió el acarreo de votos. Lo hizo. El ratón loco. Fue colaboradora con procesos electorales en Quintana Roo, donde mandaba el turismo electoral vía los límites que tenemos. Ahí por Cantunilquín hay un camino que viene de Tizimín para acá. Mandaban caravanas completas de hermanos yucatecos comprados por unos cuantos pesos para que vinieran a sufragar en unas votaciones de un hermano estado al que estaba obligado a respetar. Y hoy se da cuenta que le hicieron trampa. Qué ingenua, ¿no? Me parece que no tiene una pizca de moralidad para hablar de lo que ella es producto. Claro, claro. ¿No? Ahora, hay que recordar que ella es sobrina del tristemente célebre Víctor Cervera Pacheco, perdón. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ella nació así, fue creada con esos genes de la trampa, del abuso electoral, de la compra inmisericordia de conciencias de pobreza, de mentes, de votos. Y hoy se da cuenta de que le hicieron trampa. Oh, qué tristeza de veras. Y mira, ya que hablamos del PRI, son cosas que dan asco, que es aberrante, que uno no le encuentra lógica, aunque sí le encuentra otras explicaciones. El coordinador de la bancada de Morena va a ser un priista. Pues mira, esto le reafirma el comentario y la creencia de mucha gente que está comentando que Morena es el primor actualmente. Ya lo dijo Yedcol una vez. Y desgraciadamente, fíjate, en esta 16 legislatura, los mismos morenistas le dan nuevamente la jetatura, le dan el mando y le dan el poder a un cuestionado tipo que no ganó por mayoría la diputación
local, la ganó como una de las segundas minorías, es decir, plurinominal. Y a mí lo que más tristeza me da es que las damas, soy hijo de 2 mujeres, y qué tristeza me daría que una de ellas hubiera estado ahí, en donde eran 6 mujeres contra 3 hombres. ¿Y cómo es que ganaron los hombres? Y que toda la Pues ganó un hombre. vida, toda la vida están reclamando el empoderamiento en el poder, están reclamando el reconocimiento social para su labor, para su trabajo como damas, y cuando tienen el poder en sus manos, se dejan convencer, se dejan manipular, se dejan titiritear por 3 varones u otros más externos que tuvieron que ver en la elección. Cuando era tan fácil que de las 6 mujeres eligieran a una y ya tenían 5 votos, más el elegido 6. Pero hoy le entregan la coordinación de la Junta de Coordinación Política de la 16 legislatura a un tal Edgar Gasca Arceo, quien estuvo en la 14 legislatura, en donde fue parte importante de aquella huida que hicieron los diputados para Cancún para elaborar leyes que significaban el blindaje para que no fuera enjuiciado Roberto Borges Angulo. Sí, eso es justamente lo que es condenable en Morena, que hayan designado a un coordinador de su bancada y que de acuerdo a cómo está la nueva ley que va a estar ya en funciones a partir de que entre en esta, creo que es el 4 de septiembre, cada fracción mayoritaria, son 3, van a tener 1 año la presidencia de la Gran Comisión, es decir, ahora sí ya va a ser rotativa. Y es asqueroso que haya nombrado Morena a un diputado que fue uno de los que tuvieron que salir con el rabo entre las extremidades inferiores a un hotel exclusivo en Cancún para aprobar un paquete de impunidad que hiciera intocable a Roberto Borges Angulo, y a uno de estos, a Gasca Arceo, nombran coordinador de su bancada. Es una asquerosidad. No, yo me pongo a pensar, Mario, ¿cómo va a haber austeridad republicana en una 4ª transformación en el Estado si va a tener como coordinador de la Jucopo Morena a un expriista que gozó de todo el dispendio económico en la 14 legislatura, en donde para que se unieran a esa cofradía de cómplices que se fueron huyendo a Cancún para emitir esas leyes que intentaron blindar a Borges, les maiciaron, les tuvieron que haber dado el oro y el moro. Entonces, ¿tú crees que ese señor, ahora que va a tener la Junta de Coordinación Política, que viene siendo como la presidencia de la Gran Comisión? Sí, durante 1 año la va a tener. Durante 1 año, y que va a tener todo el dinero del mundo a su disposición, va a adoptar la austeridad republicana, vivir con la medianía que sus emolumentos le den. Si está acostumbrado al oro, al oropel, al lujo, a las tranzas, a las triquiñuelas, a las trampas. Aquí, ¿qué es lo que enseña el PRI? Pues aquí Morena trae un gen de autodestrucción. Solita se está matando. Lástima, una expresión política que en tan poco tiempo adquirió tantos y tantos votantes y tanta gente que vio con esperanza lo que Andrés Manuel proclamó toda la vida, ¿no? La esperanza de México. ¿La esperanza con quién? Con los mismos diputados que hoy se disputaron ferozmente la Jucopo. Ahí indiscutiblemente que habrá habido su cochupo, habrá habido su compra de voto, habrá habido dispendio de dinero para que algunos votaran en una dirección. Se dice que detrás de ellos, por fuera, hay gente poderosísima
con muchísimo dinero que obtuvieron incluso como gobernadores de este estado. Mira, es cierto todo lo que tú dices, pero hay algo más esencial o más básico. Que haya ganado la coordinación de la bancada y que vaya a ser el presidente de la Gran Comisión un año y que va a tener durante 12 meses a su disposición el dinero del Poder Legislativo, solo es explicable cuando las convicciones hablas de las mujeres, pero yo le agregaría de todos los demás, hayan cedido como para poner a un diputado que fue partícipe de un paquete de blindaje para un gobernador que hoy está en la cárcel. O sea, qué tan blandengues o qué tan hipócritas son sus convicciones que las hayan tirado por la borda para que quedara un expriista en este cargo. No las hay, son aventureros, gambusinos, mercenarios de la política, no las hay, no tienen en sus genes y en sus venas, no tienen la ideología morenista, como lo dicen los principios básicos y filosóficos. No mentir, no robar, no traicionar, privilegiar la austeridad republicana, primero los pobres. La ayuda social, no la hay. Van y saltan de un partido a otro con la mayor facilidad. Son gente con una visión extraordinaria, que saben en dónde está el poder y cómo pueden acceder a él. ¿Qué hacían dentro de esa reunión que comenzó a las 7 de la noche y termina a las 3 de la mañana? ¿Qué hacían gente como Mildred Ávila, como Chucho Paul, como Maribel Villegas, como Luis Alegre? ¿Qué hacían dentro? ¿Qué hacían dentro? ¿Qué le van a permitir? Le van a permitir a Linda Cobo, le van a permitir a Reina Durán, le van a permitir a Ana Pamplona ir a influir en las decisiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro o en la casona de Nezahualcóyotl, donde están los senadores. Mira, pero sí permitieron que venga esa gente a manejar y a manipular un proceso de elección que debía ser solo de ellos, de los diputados electos de Morena, supuestamente. Yo la única explicación que le encuentro, y esa explicación está basada a partir de lo que ha hecho Jacob Polensky con Morena en el país. Jacob Polensky se comporta más como una priista más, aunque nunca haya militado, pero es una priista más que le ha abierto las puertas a cualquier sinvergüenza, como también a gente pues recta, honorable, pero son más las gentes priistas a las que han entrado con cargos. Bueno, mira, sin haber defendido nunca en su vida a un ciudadano el más humilde. Ella es empresaria. Sí, siempre ha incluso sido se cambió su nombre, no es su nombre verdadero. No es su nombre, ese es un nombre extranjerizado para darse más caché. No, ella es empresaria y tiene pero otro jamás nombre. ha sido pobre. No conoce la pobreza, le dan asco nuestras etnias, nuestras rancherías. ¿Ven? Esa señora negocia a lo más alto de la política por cientos de millones de pesos y no ve por el bienestar del país. La verdad es de que esta señora le ha hecho demasiado daño al partido. Si tuviera, no quiero usar la palabra de izquierda, si tuviera convicciones cuando menos reformistas, no tendría por qué tener un cargo de representación popular, ya sea en el Senado, ya sea en la Cámara Baja, ya sea en las presidencias municipales o a nivel de curul local. No tendría por qué haber ningún expriista allí. Ninguno. Muchos pensamos que Morena ganaba solo. Es que sí gana, pero han sacado a los auténticos militantes, a los fundadores de Morena, a los que hicieron los primeros comités de base en Quintana Roo, por ejemplo, los excluyeron. Sí. Hay gente que nació morenista. O sea, los primeros traidores a Morena son este tipo de, este grupúsculo. Claro, y hay que recordar que
desgraciadamente, Morena ya se está balcanizando y va a un futuro que ojalá y no sea así, mi boca se me haga chicharrón, pero pienso que va a un futuro igual que el PRD, a terminar en tribus, a terminar en grupúsculos, que cada quien jala para su molino y se dan golpes de pecho por aquí y patadas por debajo de la mesa. Mira, cuando se iba a decidir quién iba a ser el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y que iba a tener un año la presidencia de la Gran Comisión, porque va a ser rotativa ya, a partir de septiembre, uno como un ciudadano pues cándido o no experto en cuestiones políticas, uno lo primero que pensaba, bueno, los diputados y diputadas que van a que van a entrar en funciones, se van a reunir entre ellos solos y de manera democrática lo van a decidir. Y mira, no fue así. No. Hubieron manos, manitas, manotas. Así es. Hilos arriba, zancadillas abajo. Así es. Yo a esto me pregunto, ¿no? ¿Y Andrés Manuel? Bueno, él dice que él no se mete con el PAN. ¿Qué dice Andrés Manuel? Que dice que no se mete con el partido cuando todos en México sabemos que el partido es suyo. Porque hay que recordar que cuando las fuerzas oscuras del PRD, representadas por los chuchos, que firmaron aquel pacto contra México, junto con Gustavo Madero, ominoso, junto con Peña Nieto, para vender las riquezas del pueblo mexicano, cuando le dieron la espalda, sale y arma un partido. Movimiento de Regeneración Nacional, a regenerar todo lo malo y la podredumbre. Perdón, es un juego de palabras. ¿Cómo regenerar con degenerados? Claro que necesitarían hacer una generación nueva y limpia, pero no la dejan, o sea, existe, no la dejan. No la dejan, mira, los verdaderos, yo conozco. He estado en campañas de Morena. Soy uno de los ilusos que creí verdaderamente que esto iba a contraer un cambio. ¿Sí? Y conozco gente que denostaba a Andrés Manuel, que odiaba a Morena, pero que hoy ocupan cargos, tanto de elección popular como de designación. Y hay morenas y morenos de convicción que nacieron con ese partido, pero desgraciadamente se han nutrido de saltimbanquis, mercenarios, gambusinos, buscachambas y demás. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, a nivel nacional, que los representantes federales, ninguno es Morena, ninguno. Vamos aquí al Congreso del Estado. Tan no eran Morena que inmediatamente se vendieron. Al primer día que entraron como diputados ya se habían vendido. Y ellos mismos lo aceptaron. Sí, acepto. Me dieron 7 millones, pero pues era mi oportunidad de salir de pobre. Convicciones. ¡Bah! Ideología, no hombre, ¿qué es eso? Ese tipo de gente es la que tiene abiertas las puertas en Morena y es a la que le dan los espacios de representación popular. Así de sencillo, ¿no? Convicciones, siempre lo he dicho, los salarios que devengan, Mario, dan para vivir, pero bien vivido, ¿no? Bien, tranquilo, sin contratiempos, pero no, quieren más y más y más. Desgraciadamente, lo que quiere y a lo que aspira Andrés Manuel, pues creo que me voy a morir y no lo voy a ver. Hay demasiado gambusino metido en el negocio. Hay 90 años de historia de un partido, dentro de los cuales podemos incluir a 12 del PAN, que no se van a acabar de la noche a la mañana. No, y desgraciadamente mientras Morena se siga nutriendo de expriistas, experredistas, expanistas, que solo son ex por fuera, pero por dentro arrastran esos genes de los cuales fueron formados políticamente. Si el PRI, durante sus más de 80 años en el poder, 80,
o nos hubiera enseñado, nos hubiera dado conciencia social, nos hubiera enseñado lo que es la dignidad, nos hubiera enseñado la solidaridad, la rebeldía, hoy no estaríamos haciendo ese tipo de comentarios. Así es, hubiera hecho hombres libres, pero... Bueno, no eran libres ni siquiera de hablar entre ellos, porque decían, no, es que si... imagínate. Ni de moverse, no. Porque el que se movía no salía en la foto, Así hombre. decía el señor Velázquez Sánchez. Era una disciplina tan férrea que ahí solo se llevó a cabo la política del sí, señor. Lo que usted diga, señor. Las horas que usted diga, señor presidente. Sí, señor. ¿Cuánto 2 más 2? Lo que usted quiera, señor. Esa disciplina que hasta cierto punto es ominosa para la condición de humano, ¿no? No importa que yo sea alfombra política, ¿no? Mientras se practique la política del carajo, darle las nalgas al de arriba y querer darle por las mismas al de abajo. La política del carajo en su más clásica expresión. Aquellos que cuando eran funcionarios les hablaba el jefe, sí señor, ordene señor, inmediatamente se procede jefe, ¿no? Y tratar al de abajo con la punta del pie. Uno recuerda, creo que fue el último informe de Gustavo Díaz Ordaz después de la masacre, el asesinato masivo de estudiantes y de otro tipo de personas, no solamente estudiantes. Se sentía orgulloso el tipo de haber matado a tanta gente, y todos los priistas que estaban allí aplaudiéndole. Eso es lo que nos enseñó el PRI. Y luego, cuando el otro asesino de estudiantes, me refiero a Luis Echeverría Álvarez, que fue la cabeza del halconazo, el jueves de Corpus Sangriento, en el 71, después cuando termina su sexenio, otro priista lo premia con un billetononón y creándole a capricho de Luis Echeverría Álvarez el CESTEM, el Centro de Estudios Económicos del Tercer Mundo. Así premiaba el PRI a quienes mataron a los mexicanos, a los estudiantes, amas de casa, a trabajadores, a luchadores, a quienes levantaban la voz. Y algunos de esos priistas hoy están en Morena y van a tener el poder durante 1 año en el Congreso del Estado y 3 años la coordinación de una bancada disque de izquierda, por favor. De izquierda, pues a lo mejor ellos tienen de izquierda lo que yo tengo de aviador, pero de aviador de aviones. Ah, yo pensé que... No, la verdad que no. Bueno, maestro, hemos llegado al final de esta transmisión panóptico hecha desde los estudios del canal de la capital, Pulso Sur, en Chetumal, capital del estado. ¿Algo más que quieras agregar, maestro? Agradecerle a Covadonga Medios, agradecerle a su director general Ramón Aguilar Fernández y la oportunidad que nos dan de llevar a cabo este tipo de programas que no conllevan más que conjuntamente contigo, Mario, con esa sapiencia, esa inteligencia, esa actitud solidaria que tienes para ayudarnos, para todos los que nos acercamos contigo, pues tratamos de crear conciencia, de crear síntesis, análisis, comentarios, siempre con la intención de crear una mejor sociedad y un mejor país, porque urge que tengamos un mejor país, aunque a veces con actitudes y nombramientos se queda uno ciego y mudo de veras con la realidad, pero no dejaremos de estar machacando en esto. Gracias, Mario, muchísimas gracias por permitirme trabajar contigo. Gracias, maestro César Moreno Vega, licenciado en Ética. Gracias al equipo de producción, gracias a las personas que nos regalaron su tiempo viendo este programa y también a quienes nos dan su opinión.
aún sea en contra de lo que decimos o de nuestra manera de exponer los temas. Muchísimas gracias a todos ellos. Nos vemos la próxima emisión, el viernes en Panóptico. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.